Hay nombres de filósofos que a uno al menos le suenan de filosofía en el liceo, y uno de ellos es el alemán Immanuel Kant. Pero a los que el nombre quizás le trae malos recuerdos de aquellos tiempos de estudiante, no se asusten. Kant nació en la antigua ciudad prusiana de Königsberg hace 300 años, en 1724, en lo que hoy es Kaliningrado, Rusia. Fue una de las principales voces de la Ilustración, el momento intelectual del siglo XVIII. Pero hoy no vamos a profundizar tanto en los aspectos quizás más complejos de su filosofía, sino que vamos a aprovechar el aniversario para meterlos con un tema que tiene mucho que ver con lo kantiano, los derechos y la dignidad humana. ¿Qué sustento filosófico y racional tienen los derechos humanos? ¿Qué actualidad tiene Kant hoy? Vamos a charlarlo como siempre con Miguel Pastorino. ¿Cómo andás, Miguel? Buen día. No tan mal como vos. Vos mal dormido, pero bien. Pero bien, sí. También está con nosotros Fernanda Diab, que es magíster en Filosofía Contemporánea, docente del Departamento de Filosofía de la Práctica de Facultad de Humanidades. ¿Cómo está, Fernanda? Bien, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Y Gustavo Pereira, doctor en Filosofía, profesor titular de Ética y Filosofía Política en la Facultad de Humanidades, donde dirige el Departamento de Filosofía de la Práctica. Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir. Empecé por ahí, un poco vos me tiraste eso recién, Miguel, de los recuerdos traumáticos del liceo para algunos, pero capaz que si me decían hacer una mesa, me decías vos, hagamos una mesa por los 300 años de Kant, y no me decías, lo enfocamos por los derechos humanos, capaz me asustaba. Pero sí. Por eso, en realidad, nunca más toqué Kant desde que me fui al liceo, y eso que a mí la filosofía me interesa, pero capaz que no tanto. Bueno, a ver, mirá, te voy a contarlo al aire, o sea, el motivo, de hecho, siempre tratamos, de hecho, con Gustavo habíamos pensado otro tema hace unas semanas y lo dejaremos para después, que vos nos lo pediste, la idea esta de los sentidos actuales de la libertad política, la diferencia entre liberal, libertario, todo eso hay un lío bárbaro, lo dejamos con ganas para próxima. Algo hicimos con Gustavo una vez, pero seguro que hay más para charlar. Cuando hablamos sobre Rawls, hicimos una mesa sobre liberalismo. Pero una cosa que me pareció relevante, además del aniversario de Kant, y a ver, más allá de los que le hayan tenido miedo, porque hay obras que de lectura son duras, Kant es de los filósofos más grandes de la historia. Uno podría decir, sin ánimo a equivocarse, que así como los grandes de la antigüedad, Aristóteles y Platón, Kant pertenece a los grandes de la modernidad. Y no hay tratado de filosofía, no hay tema de la filosofía, no hay cuestión que no haya estudiado y que no siga teniendo actualidad y que no haya generado escuela y análisis. O sea, pienso, no sé, en filosofía política del derecho, en ética, ¿no?, en metafísica, en antropología, en filosofía de la religión. Es el fundador de la filosofía moderna de la religión, que dejó de lado el problema de Dios para enfocarse en la religión como fenómeno humano. Entonces, es decir, es un iniciador de una nueva era en la historia del pensamiento. Entonces, a caballo de todo un movimiento que venía yendo hacia la razón, ¿no? Por supuesto, pero de todas maneras, Kant, digamos, es uno de los grandes. Entonces, claro, cuando uno hizo un programa sobre Kant, casi que uno siente una falta de respeto y dice, ¿qué hacemos? ¿No? Pero, bueno, en 45 minutos. Pero también cuando damos clase o tenemos que explicar algo así brevemente, bueno, la idea es acercarlo, como es esta mesa, y además de la mano de dos grandes de nuestra academia en Uruguay, que además conocen bastante la obra de Kant. Y justo hace poquito, Fernanda y Gustavo, en un evento que se organizó en la Sala Mayolo de la Cátedra, ¿no?, de Derechos Humanos, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, Gustavo expuso sobre el tema de la dignidad, que creo que hoy es un chicle en ámbitos internacionales, en la discusión. Todo el mundo habla de dignidad humana para incluso argumentar cosas contrarias. Y bueno, y este concepto que si bien es anterior a Kant, pero que le debemos mucho a Kant en la sistematización y en cómo él plantea el fundamento, ¿no?, de la dignidad humana, y que sigue siendo un problema la discusión del fundamento. Bueno, la idea era como acercarlo, y que además ellos lo hacen muy bien, así que me parecía buenísimo poder tener la oportunidad de, bueno, si a Kant alguno le tiene miedo, por lo menos entremos en un tema de actualidad, de que tiene mucha discusión y que uno parece que, digamos, como que parece que volvemos para atrás a veces en cosas que uno escucha hoy, ¿no? Cuando hay gente que te dice que hay vidas que no valen lo mismo que otras, dependiendo de quién sea, y parece que uno dice, bueno, pero acá nos hemos comido siglos, ¿no? Bueno, seguimos en el siglo XXI diciendo o comparando, ¿no?, vidas humanas que parecerían tener diferente valor o a la cual se le debe respetar, y voy a darles el pie con una anécdota que no se las compartí a ellos, se las comparto ahora al aire. Este año, en Ética Profesional en Comunicación, pregunté, ¿qué personas merecen respeto? Y un estudiante me dijo, los que te respetan, nada más. Está, listo. Con esto podemos abrir o cerrar. ¿Por dónde creen que podríamos ir, ¿no?, como para entrar en la cuestión? Yo no sé por dónde quieren empezar ustedes. Ayer me dediqué un buen rato a leer. Por eso no es que vengo asustado, vengo diciendo,
a mí me gusta leer de filosofía y eso, vengo con la cabeza un poco llena de Kant. Bueno, bien. Y era el imperativo categórico, es como lo que aparece como fundamental. No sé si quieren empezar por ahí o si prefieren entrar por otro lado. Respondiendo la Dale, pregunta que le responde. que le hizo Miguel a los estudiantes. Claro, porque la respuesta es todos, ¿no? Ese todos funda un rasgo. La respuesta hay que tener respeto a todos. Decimos. Exacto. Sí, el respeto es algo que se otorga a todos porque depende de esa idea de dignidad que nos otorga valor en sí mismo, que nos otorgamos valor en sí mismo unos a otros, y es de alcance universal. Por eso es el todos. ¿Sí? Kant lo que inaugura es el alcance universal de la idea de dignidad. La idea de dignidad no es que comience en la modernidad o que comience con Kant, sino que Kant tiene la particularidad de darle universalidad y de anclarla en algo que es radicalmente moderno, y es la capacidad de autolegislación, la capacidad de darnos nuestra propia ley, de decidir por nosotros mismos, ¿no? Eso que también aparece con mucha fuerza en el escrito que es la Ilustración, pasa a ser como un rasgo distintivo de lo humano, y es en lo que se ancla probablemente la enorme mayoría de las teorías de derechos posteriores a que surgen con la modernidad, las teorías de justicia y muy especialmente las de derechos humanos. ¿Sí? El primer artículo de la Declaración del 48 habla explícitamente de la idea de dignidad como el núcleo normativo, como el concepto fundante de la idea de derechos humanos. Entonces, eso creo que Kant en esta formulación moderna que hace de la idea de dignidad, porque antes podemos rastrearlo, por ejemplo, en la idea de honor, ¿sí? O en la idea de arete. Claro, la diferencia está... Ahí te está yendo a los griegos, ¿no? Sí, claro, la idea de arete o de virtud es que, bueno, es algo que se puede predicar solamente de la aristocracia, ¿sí? No tiene alcance universal. Kant le da ese alcance universal, y luego este rasgo de autodeterminación lo que hace es imponer formas de tratamiento igualitario, formas de tratamiento equitativo entre quienes son regulados por las teorías de derechos que fundan. ¿Sí? Cuando decís lo de la dignidad universal, dicen lo de la dignidad universal, estamos hablando de, básicamente, la dignidad es intrínseca al humano. O sea, Sí. no hay nadie que no tenga dignidad, digamos. Exacto. Dignidad significa valor. Toda persona, en la medida que tiene la capacidad de determinar su voluntad autónomamente, vale por sí misma. Eso quiere decir que no es intercambiable por otras cosas. Las personas no pueden venderse, no pueden comprarse, no pueden intercambiarse por un objeto. No es cualquier tipo de ser. ¿Por qué? Porque tiene una facultad particular que le permite ordenar su conducta de acuerdo con un principio que se autoimpone. Esto es bien interesante porque tiene que ver con una concepción de libertad bien distinta de la que en general está entre nosotros en lo cotidiano. Porque para Kant, ser libre no significa hacer lo que uno quiere en la medida que el querer está anclado en intereses particulares o en condicionamientos de tipo biológico, necesidades, contexto cultural, educativo. Entonces, cuando un ser humano se convierte en un sujeto libre, con una voluntad libre, cuando a través de su facultad racional puede constreñir esos impulsos, esas inclinaciones que están orientados hacia particularidades. En cambio, cuando actuamos racionalmente, estamos orientados hacia un bien que es universal, es decir, a principios que son de tipo racional. Entonces, lo que nos convierte en sujetos dignos es esa capacidad de autodeterminarnos y nos hace a su vez sujetos éticos. Es decir, cuando actuamos racionalmente, y ahora voy a lo que te interesaba a ti sobre el imperativo, cuando actuamos éticamente y desde una perspectiva racional, lo que estamos haciendo es pensar en lo que cualquier otro sujeto racional haría en mis mismas circunstancias, porque no estoy actuando desde un particular interés. Es decir, no me estoy tomando como excepción, sino que me estoy tomando como un sujeto racional universal. Entonces, actuar éticamente es actuar respetando en cada uno de nosotros el valor que tiene como persona.
El imperativo categórico en criollo sería actúa siempre como querrías que los demás actuaran. Actúa de tal modo que el principio que te orienta sea un principio racional. Y como es un principio racional y no está fundado en un sujeto empírico, es decir, en las condiciones particulares, en lo que a mí me sirve, en lo que me gusta, en lo que me interesa, entonces ese principio va a ser querido racionalmente por cualquier otro sujeto racional. Por ejemplo, decir la verdad es un principio ético. ¿Por qué? Porque cuando yo me impongo a actuar verazmente, ¿sí?, fundar mis acciones en la verdad, estoy queriendo decir que mi acción es obligatoria también para cualquier sujeto racional. Decir una verdad es un deber ético, porque no lo puedo querer para mí racionalmente sin quererlo para otro. Sí. Suena, Miguel, al 11º mandamiento, digamos, lo de actuar siempre como querrías que los demás actúen. Lo que pasa es que hay cosas acá que también que hunden, ¿no?, en la tradición filosófica que vienen, como lo planteaba Gustavo, muy atrás. O sea, Kant hereda también una tradición que viene detrás y él va a dar un salto de novedad, creo que en lo que ellos enfatizaron en el concepto de autonomía, porque de hecho si uno lee juristas anteriores al, yo que sé, en el siglo XVI, XV, XVII, aparece esta idea de una, no aparece tanto la palabra dignidad, aparece algunas veces, pero dignidad de la naturaleza humana, o sea, asociada a una cuestión más metafísica, o sea, de la naturaleza, ¿no?, digamos, por ser humano, ¿no? De hecho, esto fue una controversia que hubo antes, ¿no?, cuando fue el tema de los indígenas y aparecen autores de la Escuela de Salamanca como Francisco de Vitoria y otros que dicen, bueno, a ver, justamente por ser personas tienen derecho a sus territorios, o sea, y a que ni el Papa ni los reyes son dueños de ellos, y eso lo hace alguien que está pensando justamente, a ver, sí, pero por el orden natural, y además está citando a Santo Tomás de Aquino, o sea, todo esto viene de una tradición, pero que obviamente una cosa es cómo se piensa y otra cosa es cómo eso va cuajando y cómo va, de algún modo, también tomando una autonomía respecto de lo religioso y va tomando una configuración conceptual de alcance universal, que creo que acá es donde aparece también esta idea en el imperativo categórico, ese concepto, que una de las... Que suena duro, pero es muy fácil de entender. Pero una de las formulaciones que a veces para hoy se entiende mucho es cuando Kant plantea esto de no ver en las personas, en los demás, en uno mismo, en tratarnos como medios, sino como fines, ¿no? No como mero medio, sino como fin. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, yo a veces lo pongo pensando en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces nosotros asumimos naturalmente, vivimos pensando que los demás son medios que tenemos que usar para alcanzar nuestros fines particulares, ¿no? Y ahí tenemos el ver a los seres humanos hoy como cosas, como bienes, como realidades descartables, donde alguien dice, bueno, a mí me sirve estar contigo porque consigo esto, cuando no estés afuera y vaya, ¿no? Y bueno, eso es un modo de ir, digamos, contrariamente a lo que Kant entendería como un pensamiento racional de alcance universal. ¿Por qué? Porque si nos tratáramos todos como meros medios, o sea, todo el tiempo, o sea, nadie vale nada, ¿no? Entonces, el problema ahí es, bueno, pensar en esas, digamos, en esas acciones, pensarlas que tengan un alcance universal, porque y ahí sí ese principio que está en la regla de oro desde el confucianismo antes de Cristo, de lo que no quiero para mí, ¿no? No lo quiero para vos. O sea, está ese espíritu que es bastante, y que algunos lo piensan, ¿no?, como un carácter universal, ¿no? Que uno debería pensar que sí, pero uno hoy hasta escucha a actores políticos y gente hablando a veces en los medios diciendo, bueno, claro, pero no todos deberían tener los mismos derechos. Entonces, ya cuando arrancamos así, ¿no?, entonces estamos en problemas y decimos, es necesario retomar a Kant, que sigue siendo tan actual, ¿no?, en estos términos. Retomo un concepto que creo que dijiste vos, Fernanda, que era algo del bien universal, creo que dijiste, ¿no?, como un bien racional. Es tan fácil definir ese bien principio objetivo, es justamente racional. ese valor de la persona, que es el fundamento de toda la ética kantiana y el fundamento de el gran proyecto civilizatorio que se ha dado la sociedad occidental, que es la de los derechos humanos. Es decir, ese principio... Los derechos humanos serían el bien universal. Es una forma que adquirió esta idea de la dignidad humana y del valor. Pero me interesa un poco retomar esto que planteaba Miguel y que tiene que ver con la idea de que las personas no tienen precio, y que es cierto que se ha naturalizado lo contrario de alguna manera, porque hoy en día se proclaman propuestas o políticas públicas para las personas de bien, ¿no? O seguramente esto que dijo al principio Gustavo, todas las personas merecen respeto. Seguramente alguien se habrá preguntado, bueno, pero ¿qué pasa con las personas que son violentas, que son agresivas, que cometen crímenes, que deshonran ese valor humano?
¿Debemos negarle su condición de persona? Bueno, no. Los sistemas que nos hemos dado, jurídicos, legales, ofrecen elementos para sancionar ese tipo de acciones. Y entendemos que allí hay una persona que ha violentado la autonomía y ha faltado el respeto a la humanidad en esos actos. Sin embargo, desde el punto de vista ético, eso no nos puede conducir al extremo de indignidad, de someter a esa persona a un trato cruel, inhumano, indigno, ¿sí?, por debajo de su cualidad o de su condición humana. Entonces, hasta ese punto es importante retomar la ética kantiana para considerar esos discursos o esos relatos que están entre nosotros, que establecen jerarquías o establecen etiquetas para algunas personas como más valiosas que otras. Es cierto, hay personas que se conducen honorablemente y otras que no, pero su valor como persona, si la atacamos, nuevamente estamos haciendo lo mismo que ella, es decir, estamos atacando a la humanidad misma. Sí, estaríamos tratando como un medio, ¿no?, a las personas en lugar de un fin. Y esto de la idea de dignidad que está atrás se convierte también en una exigencia para los sistemas institucionales, ¿sí?, para los diseños institucionales, porque la atribución universal de dignidad requiere ser protegida, requiere ser efectivamente realizada. Aquí hay como una dinámica, una doble lógica, ¿no? Es decir, la atribución universal impone exigencias a los sistemas institucionales para proteger esa dignidad. Por ejemplo, a través de medios económicos que permitan a la persona tener un ejercicio de su ciudadanía, de su libertad, que le permita ser señor de su propia vida. Y ahí con esto que vos decías hace un segundo, que decías los derechos humanos son la dignidad, bueno, la dignidad opera como una especie de núcleo normativo de los derechos humanos. Y es un concepto que tiene algo que a mí me gusta denominar como potencial normativo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay un puñado de conceptos que tienen la particularidad de poder explicar las relaciones que entablamos entre nosotros, el de dignidad es uno de ellos, pero a su vez de poder proyectar cómo deberíamos tratarnos en el futuro. Entonces, si ustedes piensan en las distintas generaciones de derechos, las distintas generaciones de derechos pueden ser explicadas a partir de ese potencial normativo. Los derechos civiles y políticos, en primera instancia, los derechos económicos y sociales, los derechos culturales, podemos hablar de derechos ambientales, son como sucesivas hornadas, ¿sí?, como sucesivas manifestaciones de la interpretación que hacemos de esa igual dignidad. Tal vez en un primer momento, bueno, lo importante era considerarnos como iguales en la esfera política, ¿sí?, pero luego pasó a ser problematizada la necesidad de tener garantías materiales para el ejercicio de la ciudadanía y de la libertad. Y así sucesivamente, ¿no? Las manifestaciones culturales de los distintos pueblos también son parte de esa idea de dignidad. Entonces, capaz que podemos pensarlo como una especie de círculos concéntricos, donde la dignidad está en el centro y va generando como distintas oleadas a lo largo de la historia. Y eso es propio, reitero, de un puñado de conceptos, ¿sí? No de todos. Por ejemplo, la idea de libertad también lo tiene, la idea de igualdad, pero creo que todos ellos descansan en esa idea de atribuirnos unos a otros esa condición de ser siempre fines en sí mismos y nunca medios. Hoy en la Mesa de Filósofos estamos tomando el aniversario redondo, los 300 años del nacimiento del filósofo alemán, no sé si es más correcto decir prusiano, Immanuel Kant, para hablar de derechos humanos, de dignidad humana. Estamos con Miguel Pastorino, con Fernanda Diab y con Gustavo Pereira. Y Miguel, estabas ahí sí, te saqué la palabra de la boca. Porque me gustó lo que dijo Gustavo, que me parece que es muy, muy claro siempre el concepto el concepto de dignidad como con su potencial normativo, esta idea de espiral
que planteó, porque yo, por ejemplo, que... O sea, perdón por refrescar, pero la dignidad en el medio y sobre eso se van construyendo las otras generaciones de derechos. Y de hecho, si uno mira, por ejemplo, en el campo de la bioética, es un campo en el que me he metido un poco más, uno mira, bueno, todos los documentos internacionales de bioética, siempre el argumento de los impedimentos a la experimentación con seres humanos, o sea, cualquier tipo de impedimento, el argumento de fondo siempre termina siendo porque no respetaría la dignidad de la persona, ¿no? O sea, la dignidad que es propia del ser humano. Y de hecho todos los debates que hay hoy sobre transhumanismo, sobre edición genética, sobre edición de embriones, sobre maternidad subrogada, la discusión de fondo es en qué medida atenta contra la dignidad humana o no, ¿no? De hecho los debates incluso se plantean en estos términos, porque por ejemplo una mujer, ¿no? O sea, hay un colectivo en España que se llama No Somos Vasijas, ¿no? Si la mujer puede ser alquilable, porque arrienda su vientre o se arrienda como persona, o sea, sería un bien, o sea, y entonces ahí, bueno, pero a su vez eso colisiona a veces con un concepto de autonomía que dice, no, pero yo dispongo de mi cuerpo, entonces, como esto no es tan sencillo y a veces genera una suerte de colisión en los argumentos de decir, bueno, pero por defender la dignidad, ¿no? Y Kant integraba esto, ¿no? O sea, la cuestión más de la dignidad en tanto la persona, pero a su vez también, digo, por respeto a su autonomía. Entonces, eso es una tensión que existe. Entonces, a veces en las normas puede estar claro, pero después en la práctica, que estén declarados ahí los derechos y el respeto a la dignidad, quiere decir que se cumplan, claramente. Y de hecho, sí hay una generación, una evolución en los derechos donde al comienzo se reconocían derechos fundamentales, sobre todo después del horror de la Segunda Guerra, donde los estados tratan a los seres humanos como cosas y no como personas. Y bueno, y a partir del 48 la convención, sí, ¿no? Del 48. Entonces, a partir de allí también se va viendo que se necesitan, ¿no? También asegurar otros mínimos a nivel material, social, de reconocimiento, porque no alcanzaría esto, porque para alcanzar ese reconocimiento de la igual dignidad necesitamos como ir a cuestiones como mucho más concretas, sobre todo también de sectores más vulnerables, donde esa cuestión de que todos somos libres e iguales, no. O sea, en los hechos no venimos ni iguales ni con la misma libertad. Entonces, claramente, ¿cómo aseguramos el respeto a esa dignidad de la persona si no le aseguramos las condiciones que le hagan posible el ejercicio de su libertad? Entonces, bueno, esto me parece que es enorme, pero que a su vez eso también a veces genera como ciertas zonas grises donde se dan licencias para, en nombre de la libertad, atentar contra la dignidad, o en nombre de la dignidad atentar contra la libertad, ¿no? Eso creo que es un tema como bastante complejo, pero que hoy a veces hace que las personas a veces en una situación de debate no tengan claro, bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿No? Se quedan como paralizados, ¿no? Por eso es re interesante tener este norte con este concepto. Me parece como relevante mantenerlo en reflexión y en profundizar el fundamento de los derechos humanos, porque en bioética ha pasado, bueno, pero esto es un invento de Occidente, tradición judío-cristiana, los griegos, todo bien, pero ¿y las otras culturas? ¿Por qué tiene que tener un valor en Japón, ¿no? Entonces, y hay gente hoy que está, bueno, preguntándose cómo, en acuerdo de los mismos derechos, encontrar en esa cultura una fundamentación que venga de esa cultura, pero que de algún modo pueda dialogar ya interculturalmente para entender que, hoy preguntaba los derechos humanos cómo lo definiríamos, algunos dicen son unos mínimos éticos, universales, que por lo pronto no todos los aceptan así, ¿no? Pero bueno, a eso hemos llegado y otros te dicen, bueno, pero esa es tu cultura, y ahí hay otro problema también, ¿no? Para otro programa, pero digo para tirar cosas como que me parece que abren a un tema que no es simplemente una cuestión teórica de gente que se dedica a discutir a Kant y que nos quedamos colgados con la filosofía. Son temas que repercuten en la vida concreta, en el sufrimiento de la gente, ¿no? Lo que el cruce o enfrentamiento entre libertad, los roces entre libertad y dignidad aparece también en la prostitución también, ¿no? Vos decías de el alquiler de vientres, pero este capaz que es más cercano, sí. Como hay varios debates donde se cruzan varios derechos y ahí aparece, bueno, y yo creo cuál que es el principal. Otra cosa que agrego ahí es que le leí a Gamarra en un libro que es una tesis que hizo de maestría que me gustó, que habla de cómo libertad e igualdad en tensión en la filosofía política está muy olvidado el concepto de fraternidad, ¿no? Y que va muy de la mano de esta idea de igualdad, ¿no? de hermandad, de familia humana, de respeto por el otro ya desde otro lugar, ¿no? Como un punto que viene como a no generar esos extremos en esa tensión entre los que dicen más igualdad pero menos libertad, ¿no? Más libertad y menos igualdad, ¿no? Y el concepto de fraternidad es, en el fondo, una idea de reconocer en el otro a alguien que es merecedor de mi respeto y de mi cuidado y que no tengo que desconocerlo, ¿no? Bueno, uno de los aspectos que yo destacaba en la charla, en donde comenté un poco la exposición de Gustavo, que es ese encuentro que tuvimos con la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, era esto, que en Kant encontrábamos un ejemplo
virtuoso de esta relación entre libertad e igualdad que la filosofía política en algunos casos ha interpretado como dicotómica, ¿no? Es decir, quien gana en igualdad está perdiendo libertad, o quien gana en libertad pierde en igualdad. En Kant eso es imposible porque la aplicación del imperativo categórico, es decir, una sociedad fundada éticamente, es una sociedad que él describe con un concepto peculiar, que es el reino de los fines, que es justamente una sociedad del derecho, es decir, donde el Estado de Derecho esté vigente y donde el valor de la persona sea respetado de todas maneras. El reino de los fines, en tanto, considera a las personas como un fin y un medio. El fin significa la persona como valor último, y último no significa el peor, sino el superior, más allá del cual nada puede, ¿sí?, sobreponerse. No hay ningún valor que esté por encima del valor de la persona, ni la seguridad pública, ni la victoria política, ni ningún otro valor está por encima de eso. Eso significa que es el valor último. Pero esta conceptualización del reino de los fines nos indica eso, esa orientación de que, bueno, la única manera de que este valor se realice socialmente es que se lo haga de modo igualitario. Entonces, seguramente muchos del otro lado se preguntarán cómo eso se puede realizar en sociedades como las nuestras, donde hay grados de desigualdad enorme y donde, por ejemplo, nosotros planteamos, para Kant las personas no son medios, son fines en sí mismos. Y a veces uno al explicarlo se vuelve más realista que el rey, ¿no? Más kantiano que el propio Kant. Porque Kant, cuando expresa eso, dice, actúa de tal modo que nunca utilices a la humanidad ni en tu persona ni en la de los demás solo como medio, sino al mismo tiempo como fin. Porque ¿qué se entiende? Que las sociedades modernas, complejas, son sociedades donde hay división del trabajo y todos de alguna manera nos utilizamos para algo. Nosotros estamos armando una mesa de filósofos y nuestra labor de filósofos profesionales o de gente que se dedica a la investigación filosófica, bueno, está siendo utilizada para transmitir algo. Y yo los estoy utilizando a ustedes. Claro, pero lo que no puede pasar, ¿no? O me tomo un ómnibus y estoy utilizando al conductor del ómnibus, o me tomo un taxi, pero no puedo pegarle, ¿no? ¿Verdad? Arriar al taximetrista para que me traiga, o zarandear a alguien para que se apure más en el tránsito. Lo que no puedo desconocer en esa persona, aunque yo me estoy vinculando con los otros en términos de medios, es desconocer ese valor de la persona. Entonces uno puede plantearse, bueno, me están diciendo que las personas no tienen precio, pero sin embargo yo trabajo por un salario. O estamos súper acostumbrados a decir cuánto vale un jugador de fútbol, ¿no? ¿Ese es el valor de la persona? ¿Ese salario? ¿Eso que se le paga por jugar? No, ese no es el valor. Eso es un monto, un precio que se pone, pero nos confunde, porque lo económico invade lo ético. Y entonces creemos que el valor nuestro tiene que ver con las cosas que tenemos, con la capacidad de consumo o con lo que valemos en el mercado de pases. Y ese no es el valor. Pero como decía Gustavo, este concepto tiene un poder, una potencia normativa. Entonces, desde el punto de vista del mundo del trabajo y laboral, está bien, trabajamos por un salario. Ese no es nuestro valor como personas. Pero esa persona que está haciendo un medio allí para algo no puede ser tratada como una cosa. Entonces no es aceptable la esclavitud, no es aceptable la arbitrariedad, formas de trabajo en donde las personas no saben qué horario van a tener el día de mañana y se les cambia cada rato, formas de trabajo en donde hay un nivel de explotación enorme porque las condiciones ni siquiera alcanzan para la sobrevivencia y la reproducción vital. Eso no es admisible. Entonces, sí, funcionamos en una sociedad donde los otros ciertamente son en alguna medida un medio, pero no pierden por eso su valor de persona. Por lo tanto, el concepto de dignidad nos sirve para valorar, bueno, este tipo de empresa, estas formas de trabajo, estas formas del lenguaje que utilizamos para hablar de los jugadores de fútbol, o de lo valiosas que son las personas, porque tienen más, tienen menos, es erróneo desde un punto de vista ético. ¿Todo? Sí, en estos casos que Fernanda ilustraba con muchísima claridad, lo que hacemos es consentir.
¿sí? Estamos haciendo ejercicio de esa capacidad de autolegislación, ¿sí? En un trabajo, por ejemplo. La autolegislación, perdón, no sé si lo explicamos. Es el determinar, el autodeterminarse, ¿no? La capacidad esta capacidad que decíamos de darnos nuestra propia ley. Es decir, actuar moralmente como quiero que los demás actúen. Sí, moralmente y no necesariamente moralmente. Es decir, es algo que alcanza todas nuestras acciones. Pero perdón, pues ese concepto me pareció re interesante leyendo, pero es como que uno genera esa ley uno mismo. Sí, en tanto racional. Claro. Somos señores de nuestra vida, ¿sí? Es decir, autogobierno. Evaluamos las circunstancias y tomamos decisiones a partir de nuestro trasfondo y orientamos nuestra vida a partir de esas decisiones. Algunas son de corte moral, claramente, otras no. Y en estas otras, o en estas coordinaciones que estábamos mencionando recién, lo que se da es que hacemos ejercicio de nuestra autonomía. Creo que es bien interesante en este momento el pensar o el plantear que Kant, además de esto que estuvimos charlando recién, que sería como su dimensión deontológica, introduce también una teleología. Ahora explico qué es esto. Porque son de las palabras que tenemos prohibido decir en la prensa. En difusión. Es decir, Kant se preocupa por la aplicación. ¿Sí? No es solo una ética de la intención, como afirma Weber y quienes manejan en forma dicotómica ética de la responsabilidad ética de la intención. Kant presenta también una guía para orientar la toma de decisiones. Eso lo hace en un trabajo que se llama Metafísica de las Costumbres, que es algo que él publica hacia el final de su vida, donde la preocupación es la aplicación. Ahí lo que introduce es una doctrina de la virtud y una doctrina del derecho. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué significa esta teleología? Bueno, él introduce la posibilidad de actuar en términos estratégicos, esto es, en términos de eso que Weber llama ética de la responsabilidad, pero a diferencia de lo que Weber afirma, Kant introduce un fin que es a la vez deber y que es la idea de dignidad. No es una teleología, es decir, no hay fines subjetivos, que es el gran riesgo que tiene la ética de la responsabilidad. Muy bien, lo deciden los políticos, como dice Weber. ¿Por qué tienen que decidirlo correctamente? ¿Por qué no pueden vulnerar en sus decisiones la idea de dignidad? Yo recuerdo cuando se votó la ley de caducidad, Gonzalo Aguirre invocó la ética de la responsabilidad weberiana. Y, en opinión de cualquier kantiano, la ley de caducidad violenta la igual dignidad. Es decir, si hubiésemos razonado a partir de esta idea de dignidad como fin restrictivo, difícilmente una ley de ese tipo se podría haber aprobado. Entonces, Kant no solo nos da el fundamento de cómo debemos actuar, sino que nos brinda una guía para actuar en conformidad con esta idea de dignidad que oficia, tiene dos funciones. Una negativa, que es restringiendo posibles acciones, es decir, nos impide actuar de cierta forma, y una positiva, y es que nos exige actuar en concordancia con ella, ¿no? Como decíamos recién, garantizando medios materiales para el ejercicio de la libertad. Y también, en esa forma negativa que yo indicaba, impidiendo que actuemos de tal forma que la vulneremos o que la violentemos. ¿Algo más para agregar? No, con esto es un gran cierre. No, tengo una pregunta nomás, cortita. Dice un oyente, Jorge, tengo entendido que Kant desarrolló un pensamiento sobre la supremacía de la raza blanca. Y dice, es medio contradictorio su pensamiento de dignidad. ¿Algo sobre eso? Ayer leí que después él cambió un poco su visión de la raza. Pero hay cosas de esas. Sí, no, pero después lo retomó y se desdijo de eso en teoría y práctica, creo. Que hizo un replanteo. Es una época complicada para ser europeo. La ilustración, hoy el rol de la mujer europea. Sí, claro, en qué es la ilustración también habla de la minoría de edad, incluye al sexo bello como menor de edad con respecto a otros. Ahí depende de la opción que uno tome, de cómo quiere leer la historia de la filosofía y cómo quiere retomar los conceptos y las ideas de los filósofos, si quiere comprar, digamos, todo el paquete que incluye los condicionamientos históricos y culturales de la época, o basarse en los argumentos y los fundamentos. No es cierto que no hay ideas que nazcan
en el aire, puras y neutras, que ese contexto influye. Y bueno, sí, es posible que eso sea una contradicción, aunque reitero, existe otros trabajos posteriores donde él retoma esta idea y lo considera con respecto a lo racial, que para más su no contexto, con respecto al género. Que para su contexto esa revisión es un adelanto histórico, imponente. Estamos hablando de 1780, 90, ¿no? Sí. O sea, Por esclavitud. eso. Pero full. es importante esto que decía Fernanda, ¿no? Y sobre todo con la filosofía hay que defender cada vez más, distinguir, ¿no? Las ideas y el aporte en el mundo de las ideas que han aportado tantos pensadores de las coyunturas biográficas que ayudan a entender su pensamiento, y es necesario conocerla, pero no quedarnos atrapados en, bueno, como a veces hacemos hoy, bueno, como esto que pensaba me parece horrible, todo lo otro lo tengo que, no. O sea, Lo cancelo. entonces ahí no va a salir a Heidegger porque estaba unido al Partido Nacional Socialista y todo, y ahora con sus cuadernos negros se sabe más que era antisemita, pero no lo vas a dejar de leer, o a Sartre porque no te gusten cosas que pensaba, o sea, y ahí pasa con toda la historia, o Nietzsche dice cosas tremendas que uno puede decir acá no me gusta nada, pero en otras no pueden dejar de negar su aporte al pensamiento y a la historia y a la civilización. O sea. En perspectiva. Ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X. Fernanda Diab, Gustavo Pereira, Miguel Pastorino, muchísimas gracias a los tres por esta mesa de filósofos. A vos. Bueno, gracias a vos. Queda abierta en principio la invitación para hacer otra de libertad, liberalismo, libertarianismo. Ahí tenemos tela para cortar seguro.